Primero a Feline, que nos acompaña espiritualmente, es PhD en Ciencia Política por la London School of Economics, es máster en Estudios de América Latina y el Caribe por la University of Wisconsin, Madison, es bachiller en Economía por la Universidad Soufflon en Alemania. Feline es profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Valeria Aron es estudiante de 9º ciclo de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asistente de investigación en el Centro de Investigación de la Universidad Pacífico. Se interesa en temas de derechos humanos, migración y políticas sociales. Su ponencia, la ponencia de ambas, es Política Migratoria Peruana entre la promoción de derechos humanos y la securitización. Es decir, esta contradicción en hacer al Perú un país, entre comillas, seguro para sí mismo y al mismo tiempo promover, justamente como hemos visto en la anterior exposición, promotora de derechos humanos que son bastante ajenos a la historia peruana. Bueno, entonces, todavía estamos cargando. Ya, entonces hay una cosa, tenemos que hacer las preguntas, ¿no? ¿En qué momento vamos a dar las preguntas para que la gente pueda responder? ¿O ya están puestas las preguntas? Sí, vamos a poner por el celular. Ya están. Ya, entonces vayan respondiendo, por favor. Por favor, vayan respondiendo para que tengamos una idea clara. Y vamos a tener algo adicional. Quisiera que vayan pensando en algunas definiciones en su cabeza que estamos pensando con las exposiciones, ¿no? La idea de migración forzada, calidades migracionales, o sea, cómo se diferencian, y la invisibilidad legal que tienen los migrantes. En un país de personas que suelen ser invisibilizadas, tenemos un nuevo grupo de invisibles. Y también la perspectiva de los derechos humanos, que según la pirámide de Kelsen está por encima de cualquier legislación nacional, pero que son muy difíciles de aplicar en una realidad como la peruana. No puedo conectarme con esa clave de Wi-Fi. Exacto. Sí, yo tampoco. Ok, entonces han intentado esto. Sí. No podemos entrar. Es la cuenta. La red. A ver, no podemos entrar. No, yo tampoco. Ok, ahorita están trabajando en eso los chicos, ¿no? Vamos a ver. No creas, aquí también tiene algún problema. Estamos ahorita en una crisis. Ok. Y una cosa, vamos a usar la vieja escuela que a mí me encanta. También vamos a hacer preguntas con papel, ¿ya? ¿Ok? Sí. Las vamos a ir pegando acá, ¿no? ¿Cómo es el sistema? Las pegamos en la pausa, ¿no, Carol? Ya, perfecto. Entonces vamos a usar una combinación. Entonces, vayan poniendo las preguntas que tienen también el papel y después vamos a ver si se puede responder por blog. O sea, combinamos siempre las dos cosas, ¿no? Si no puede entrar en que GI auditorio, puede entrar en la red Goethe simplemente. Eso debería funcionar porque con la misma clave. Entonces, Sí, con eso se puede conectar. perfecto. Entonces, no con Goethe, simplemente con Goethe.
Goethe es Goethe es la red y la clave es Goethe 2018. Ok, entonces intenten con esto, por favor. E intenten la old school, por favor, también de escribir en papel. Sí, usando sí puede, pero hay gente sí. Bueno, perdón por la demora, es que el PowerPoint no había cargado, pero este es un avance, una presentación que se hizo para una investigación de 3 países, de Ecuador, Colombia y Perú, sobre justamente este tema del cual hablaba Pamela. Entonces la investigación cae perfecto, que es esta tensión que hay entre la promoción de derechos humanos y la securitización. Es decir, este tema de que si bien los migrantes tienen que tener derechos, tienen que estar resguardados, por otro lado también existen, digamos, como en ámbitos del Estado y de la sociedad que promueven más bien medidas de seguridad. Entonces lo que yo voy a ver en mi investigación y lo que les voy a compartir es un poco cuáles son estos aspectos principales en la misma ley de migraciones, por un lado de derechos humanos y por otro lado de seguridad. Entonces, bueno, un poco también una línea de tiempo parecida a la de Pamela. En el 91 se dio el decreto número 703, en el 2015 el 1236 y en el 2017 el 1350. Sin embargo, como se puede ver, el de 1991 y el del 2015 nunca fueron reglamentados. Entonces, ¿cuál es el problema con la no reglamentación? El problema básico de que una ley, por ejemplo la ley migratoria, no esté reglamentado es que permite la arbitrariedad y discrecionalidad de quienes tienen en sus manos la interpretación de la ley. Es justamente, por ejemplo, lo que mencionaba Pamela, como qué se entiende por turista, o qué se entiende por seguridad, o qué se entiende por orden público o desorden. Entonces, el hecho de que no haya un reglamento en el cual se especifiquen todos esos procedimientos genera una arbitrariedad y un espacio libre para que quienes sean funcionarios que deban ejercer e interpretar la ley puedan hacerlo, digamos, de manera libre. Entonces, en esta nueva ley, la del 2017, que sí ha sido reglamentada, la perspectiva de derechos humanos se muestra, por ejemplo, en los principios que guían la política migratoria. Existe el principio del respeto de los derechos fundamentales, el principio de integración del migrante, el principio de interés superior del niño y adolescente, de no criminalización de la migración irregular, no discriminación y de unidad migratoria familiar. Entonces, estos principios son importantes en la medida que lo que buscan es guiar la política migratoria. Entonces, de estos principios se desprenden artículos que van en esta línea, en el tema de no criminalización y la prioridad de niños y adolescentes, como se va a ver más adelante. Entonces, como mencionó un poco también Cecil, se hace explícito el tema de las personas extranjeras vulnerables en el artículo número 11, de tal manera que el MINRE pondrá en conocimiento a las autoridades competentes con el objetivo de adoptar las acciones administrativas o jurisdiccionales que correspondan para la protección de sus derechos. Es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá cuando se dan estos casos de personas extranjeras vulnerables. En este sentido, se priorizarán las acciones cuando se traten de casos que involucren a las niñas, niños y adolescentes, es decir, en consonancia con el principio de niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad o que pertenecen a un pueblo indígena, víctima de trata de personas, tráfico de migrantes, entre otros. Entonces, esto se puede ver claramente cómo es que la ley sí promueve los derechos humanos de los migrantes y de las personas extranjeras en general. Asimismo, las personas extranjeras en situación de vulnerabilidad, como los solicitantes de asilo y de refugio, no requieren visa ni calidad migratoria para su admisión y permanencia en el territorio nacional. Entonces, el hecho de que la visa no sea un requisito para que una persona refugiada ingrese al país es un cambio importante frente a las antiguas leyes de migraciones, ya que reconoce la situación especial de las personas refugiadas y sobre todo porque va en consonancia con el derecho internacional de los refugiados. Y bueno, por último, en tema de perspectiva de derechos humanos, que de hecho lo estoy resumiendo porque claramente en la ley hay más temas que hablan de derechos humanos, Migraciones no va a aplicar sanciones a niñas, niños y adolescentes en los casos de procedimientos migratorios sancionadores.
Entonces, esta excepcionalidad de la aplicación del procedimiento sancionador a los menores de edad y las personas con incapacidad absoluta se muestra como un claro indicio de esta protección de los derechos humanos a este grupo especial que son los niños y adolescentes. Y un cambio también importante que se ve con respecto a las antiguas leyes migratorias es que los actos migratorios son impugnables. Y este es un punto fundamental de la nueva ley de migraciones, ya que lo que pasaba antes es que en la práctica los actos adoptados por las autoridades migratorias no podían ser impugnados bajo ninguna circunstancia, de manera tal que lo que se decía era lo que se hacía y no había manera de poder, digamos, presentar quejas o contradecir estos hechos. Pero ahora, por el lado del enfoque de la seguridad, el cual justamente contrasta y se ve como claramente hay una tensión entre este paradigma de derechos humanos frente a la seguridad, es que esta ley permite la participación de la Policía Nacional. Y esto es muy preocupante, sobre todo cuando se ve en perspectiva comparada regional, ya que en distintos países de la región no está permitido el hecho de que la Policía Nacional intervenga en asuntos migratorios, principalmente porque la Policía Nacional es el órgano encargado del orden interno nacional, no tanto referido a temas de migraciones o extranjeros. Entonces, la Policía Nacional, de acuerdo con esta ley, puede intervenir en el proceso sancionatorio, de tal manera que en caso de que el extranjero no cumpla con salir del territorio nacional, Migraciones puede disponer su salida compulsiva a través de la autoridad policial. Asimismo, algo que resulta bastante preocupante es que la policía podrá retener a la persona infractora de la ley para realizar su identificación, determinar su situación migratoria y garantizar su salida del país. Entonces, nuevamente es este tema de que si bien se promueve la no criminalización, los derechos a los niños y adolescentes, también se muestra cómo es que la policía puede participar en asuntos migratorios, lo cual resulta bastante preocupante. Otro aspecto que también llama la atención en esta ley, que debería promover derechos humanos y en base a los principios suele ser muy expansiva en estos temas, es que existe la posibilidad de cerrar el tránsito internacional a las personas. Es decir, lo que se define de esta manera: los lugares de ingreso pueden ser cerrados por disposición de migraciones para el tránsito internacional de personas de manera temporal o indefinida cuando ocurran circunstancias objetivas que obliguen a la adopción de tales medidas. Pero aquí lo que preocupa es la ambigüedad nuevamente de la norma, ya que en ninguna parte se define cuáles son esas circunstancias objetivas, de tal manera que no se sabe qué es lo que tiene que suceder para que las fronteras, para que se pueda cerrar el tránsito internacional. Entonces, esta ambigüedad de la norma y esta discrecionalidad permite que los funcionarios y quienes están encargados de interpretar la ley puedan interpretarla básicamente como ellos crean mejor, ya que justamente no se define cuáles son estas situaciones especiales. Y por último, y quizás el aspecto más debatido y más conocido respecto a esta norma, es el hecho de específicamente la expulsión. La expulsión se define como que el extranjero abandone el territorio nacional y conlleva el impedimento de reingreso al Perú hasta por el plazo de 15 años, contados desde el día que efectúe su control migratorio de salida del país, y el reingreso está condicionado al pago de una multa respectiva. Y bueno, este es el aspecto que quizás ha sonado más y ha sido más discutido porque hay una regresividad en temas de derechos humanos, ya que antes la expulsión en la antigua ley de migraciones era de 10 años. Sin embargo, ahora está aumentado a 15 años. Entonces, lo que interesa recalcar en esta investigación es que si bien se dan principios de la no criminalización o importancia de los niños y adolescentes o personas vulnerables, también se dan aspectos que preocupan, como puede ser el cierre de tránsito internacional o justamente esto de la expulsión. Y de manera general y un poco poniendo en perspectiva lo que yo estoy diciendo con casos en la actualidad, es el tema justamente también de los venezolanos, que el PTP permite salud y educación. Sin embargo, como ya se mencionó, existen problemas en el acceso a la salud, pero también los existen en el acceso a la educación, ya que para matricular a un niño en los colegios
a veces se les pide la partida de nacimiento o el pasaporte, que son documentos que algunos migrantes no los tienen. Si bien no pasa en todos los casos, hemos escuchado algunos casos en los que pasan y lo cual genera bastante preocupación. Entonces, ¿qué manera de conclusión? Lo que busca transmitir esta investigación es que pese a los avances que presenta el decreto legislativo número 350 en comparación a las leyes anteriores, todavía se evidencia una tensión entre dos paradigmas ideológicos. Por un lado, la promoción de los derechos humanos de los migrantes y por otro, la visión proteccionista del Estado en lo referido a los temas de seguridad nacional y control migratorio. Eso sería todo. Gracias.